inicio de la grabación de esta primera sesión de las segundas jornadas de práctica, que funciona como una capacitación y una extensión de un proyecto que iniciamos el año 2018 para que buscaba justamente enriquecer la mirada que tienen hacia los estudiantes que cursan la práctica o que terminan de cursarla, eh, respecto de la visión que logramos desarrollar de la realidad escolar. Eh, en esta oportunidad hemos complejizado la experiencia, además de experiencias de estudiantes. También hemos invitado a profesores tutores. Hoy día nos acompaña el profesor Pablo Martínez, quien es profesor de filosofía, egresado del departamento hace no tantos años, pero algunos años ya. Eh, y que se desempeña en el Colegio Cristóbal Colón, que ya hace unos 3 años es un centro de práctica permanente con quien hemos estado trabajando con ya varios estudiantes Aló, de esta generación. ¿Sí? bien, ¿y tú? Hola Gabriela, Oye, te voy a bueno, silenciar me devolví a mi Gabriela. casa, es que no me llegan las notificaciones. Ahí está. Ay. Eh, Además nos acompaña el equipo del Centro de Acompañamiento del Aprendizaje. También es otro modo, otro agente que se nos suma en esta instancia y que le agradecemos a Ana, a Paula y a María Lidia su presencia el día de hoy. Y también después que se presenten, vamos a comenzar con, con ellas, digamos, que nos van a presentar un análisis de los resultados de la prueba END, la Evaluación Nacional Diagnóstica, eh, que es importante que la conozcan y que eh, podamos también abrir algunas reflexiones respecto de ese instrumento y qué tareas nos entrega para aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, dando inicio a esta jornada, voy a dejar la palabra al equipo de Centro de Acompañamiento, a Ana, María Lidia y Paula. Gracias, Luciano. Bueno, primero que nada, agradecerles la posibilidad de compartir con ustedes este momento, a Luciano, de generar este espacio junto con Lidia, eh, y de poder presentarnos y también compartir como algunas reflexiones, me imagino, durante este rato. Yo voy a partir como por presentarme porque creo que la mayoría de ustedes a lo mejor, probablemente, seguramente no me conocen, yo tampoco a ustedes, salvo a Freddy Contreras, no sé si Freddy eres el que yo creo que eres, capaz que nada que ver. No sé, Freddy Contreras, ¿eres tutor tú del centro o no? ¿No estás ahí, Freddy? Freddy. Sí, es él. Ah, ya. Bueno, entonces a quien sí ubicamos y nos ubica a nosotros Freddy, el resto no me parecen nombres como conocidos, ¿ya? Bueno, el Centro de Acompañamiento es una unidad de la universidad que tiene poco tiempo de existencia en la universidad, por eso entiendo que muchos no nos conozcan. Su objetivo es apoyar, acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde que ingresan a la universidad hasta que se titulan, ¿ya? Nosotros somos como un poco el equivalente a la DAE. La DAE tiene los apoyos en el ámbito de salud, socioeconómico, salud mental y física, deportes, y nosotros tomamos el ámbito académico, ya el ámbito del aprendizaje. Yo soy coordinadora de esta unidad. Como les decía, es una unidad muy nueva. Soy profesora también de la universidad, ya, y dedicada ahora exclusivamente a esta tarea. Eh, Quería como contarles un poco del centro, lo que es pertinente al periodo en que ustedes están. Ustedes ya están retirándose ya de la universidad, y en ese sentido queríamos como comentarles
que en el centro tenemos apoyos para los estudiantes que están en proceso de prácticas, ¿ya? Sabemos por la experiencia que tenemos con los estudiantes que todas las prácticas, y especialmente la práctica profesional, son un momento muy importante de la formación, muchas veces crítico para algunos estudiantes. Por ejemplo, nosotros sabemos en este momento que es importante el desarrollo de habilidades socioafectivas, es importante las habilidades para trabajar con la inclusión. En el centro tenemos talleres para esas dos áreas, ya para trabajo en el ámbito de la inclusión, para quienes les toca trabajar con estudiantes en situación de discapacidad en la práctica, y también para quienes tengan alguna dificultad de habilidades personales en el ámbito socioafectivo. También este año vamos a ver si empezamos a trabajar en apoyo estamos viendo la posibilidad de apoyarlos también en herramientas virtuales, ya para enseñanza técnica, software para el manejo de la enseñanza virtual, en la modalidad virtual. Y después, cuando estén ya superada este periodo, también podemos ayudar en el avance de la memoria, de la tesis, lo que corresponde a usted según la carrera. Hay un taller de apoyo para escritura de tesis y preparación del examen de grado, ¿ya? De título, perdón. Entonces, lo que les quiero mostrar es que nosotros apoyamos a todo el trayecto formativo, ¿ya? Este año, además, se ha incorporado, bueno, no somos solamente nosotras tres, tenemos un equipo más grande de profesionales, pero este año se ha incorporado una línea bastante importante en la cual está María Lidia, ya en el centro de acompañamiento se ha incorporado María Lidia, especialmente para uno de los ámbitos es el apoyo o acciones de acompañamiento asociadas a la Evaluación Nacional Diagnóstica. Y ese acompañamiento, ese apoyo se le está dando tanto a las carreras como a los estudiantes, a los que van a dar la prueba y a los que ya dieron la prueba, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a los que van a dar la prueba, queremos aprovechar este espacio para dejarlos también a ustedes invitados. Vamos a hacer el miércoles de la próxima semana un seminario, ya abierto a los estudiantes de todas las carreras, donde queremos explicarles cuál es el sentido de esta prueba, no es la idea prepararlos, sino que obviamente explicarles de qué se trata, por qué se toma, qué implicancias tiene. Vamos a tener distintos invitados en esa situación. Y después, en unas semanas más, vamos a hacer unos talleres para los compañeros que ya dieron la prueba, ¿ya? Ahí en esos talleres lo que vamos a trabajar es el análisis del informe del reporte individual con miras a la inserción laboral, ¿ya? Todas estas acciones están a cargo de María Lidia, ¿ya? María Lidia está trabajando el tema de las opciones de acompañamiento que que está levantando el Departamento de Filosofía en conjunto con la dirección y con Luciano. Por eso es la invitación, digamos, a este espacio. Ya está dentro de ese contexto, digamos, dentro de esa línea del centro de acompañamiento. También quisiera agregar, como para ir ya terminando, que el centro de acompañamiento, si bien diseña e implementa sus propias acciones según las necesidades que va detectando en los estudiantes, también nosotros hacemos acciones de acompañamiento como a pedido. Yo creo que eso es bien importante que todos los estudiantes lo sepan. Según los requerimientos de cada carrera, hay carreras que tienen situaciones muy particulares de problemas que se le van presentando en el trayecto académico propias de la carrera, y en ese sentido nosotros también podemos ayudarlos, si es que ustedes se comunican con nosotros, si es que nos hacen saber cuáles son los problemas que van teniendo. En ese caso se juntan con Paula principalmente y logramos preparar en conjunto algo que resuelva una necesidad particular de un grupo de estudiantes de la carrera. Esta necesidad también la pueden hacer llegar los profesores, no solamente los estudiantes, ¿ya? Bueno, y no sé si después más adelante pueden tener algunas consultas, pero ahora les quiero dejar con Paula para que ella se presente. Es muy importante el rol de Paula porque es nuestra
cara visible desde el centro de acompañamiento hacia las unidades académicas y hacia los estudiantes, ¿ya? Para que ustedes no estén preocupados de con quién me comunico, con María Lidia, con Ana Cárdenas, con Paula, con un profesor o un profesional que hace las acciones de acompañamiento. El nexo, el medio de comunicación es siempre Paula, ¿ya? Así que Paula, para que te presentes. Sí. Hola, la voy a hacer bien cortita en realidad, porque Anita ya contó casi todo. Solo comentarles que si ustedes necesitan apoyo para ustedes, para algún compañero o compañera, o información del centro de acompañamiento, puesto que igual tenemos hartos datos de los informes de las pruebas de habilidades, de los informes de las pruebas de los informes de caracterización de estudiantes, varias información que manejamos nosotras. Se pueden comunicar conmigo a mi correo, paula.ibanez@unce.cl, y si algún docente también necesita conversar del caso de algún estudiante que siente que está en algún problema o necesita ayuda, la idea siempre es hacerlo antes y no después. Es mucho más fácil prevenir las situaciones, anticiparse a las situaciones, que tratar de solucionarlas cuando ya es tarde. Lo mismo si necesitan apoyo del Centro de Salud Estudiantil, también se pueden comunicar conmigo y yo puedo hacer como por interno las solicitudes de atención. Eso, comentarles también que entre hoy día y mañana se va a empezar a divulgar por redes sociales y por el correo de administrador de correos toda nuestra matriz de acciones de acompañamiento para el segundo semestre, en donde estamos el centro de acompañamiento, el PASE y la CREPI, mostrando todas las acciones de acompañamiento que vamos a hacer de aquí a enero. Así que lo vean, lo revisen, y si necesitan ayuda o necesitan o quedan con alguna duda, se comuniquen conmigo. Eso. No los demoro más. Súper, gracias Paula. Gracias Anita. Yo les voy a compartir una presentación, porque la idea de mi intervención, ¿cierto?, es que podamos socializar los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica que ustedes ya rindieron, ¿ya? Entonces los resultados, ¿cierto?, 2019, y vamos a partir con elementos contextuales, ¿cierto? El tema de esta ley, ¿cierto?, la 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas anteriores. Contempla algunos mecanismos que son relevantes que ustedes debieran conocer, ¿cierto? Lo primero es que hay una regulación directa a las universidades, ¿cierto? Esto se divide como en dos grandes focos. El primero es que hay requisitos extras, ¿cierto?, para ingresar a estudiar pedagogía, mayores requisitos en el puntaje PSU, ¿cierto?, o en el ranking, y además, ¿cierto?, hay algunas vías alternativas de ingreso que tienen que estar reconocidas por el Mineduc, ¿cierto?, y entre estos está el PASE y/o propedéutico. Otros elementos relevantes, ¿cierto?, tienen que ver con un sistema de acreditación que tiene altas consecuencias. Significa que solo las universidades que están acreditadas pueden impartir carreras de pedagogía, ¿cierto? Y además estas carreras también tienen que estar acreditadas. Por otra parte, ¿cierto?, hay una regulación que es como indirecta, que tiene que ver como y se analiza desde tres perspectivas. Primero, ¿cierto?, tiene relación con la creación de estándares para la formación inicial docente. Esto es como un marco común, ¿cierto?, que indica cuáles son los mínimos, ¿cierto?, que todas las carreras de pedagogía debiesen contemplar en la formación de sus futuros profesores. Estos están en desarrollo, y por eso ustedes no dieron, por ejemplo, la prueba de conocimientos pedagógicos disciplinarios de filosofía, porque no existen todavía, o no están publicados. En cuanto a la evaluación diagnóstica, ¿cierto?, hay dos instancias. Una al inicio, cuando ustedes entran a estudiar pedagogía, hay una prueba de ingreso que es de la cual se hace cargo cada universidad, ¿sí? Y esta prueba, en el caso nuestro, la aplica el centro de acompañamiento y tiene como dos ámbitos específicos. Hay una prueba de habilidades de lenguaje y hay una prueba de habilidades matemáticas. Y la que nos interesa en este minuto es la última evaluación, ¿cierto?, que es la Evaluación Nacional Diagnóstica, ¿cierto?, que está a cargo del CPIP. Aquí hay un poco un cuadro comparativo, ¿cierto?, de cuáles son las diferencias entre una y otra. No nos vamos a detener en la primera, pero se las voy a dejar para que ustedes lo conozcan con mayor profundidad. ¿Qué nos importa de esta, cierto? Es como, ¿quién aplica la prueba? Es una prueba externa, una prueba que la aplica el CPIP. ¿Qué es lo que se evalúa con esta prueba? Son los estándares, ¿cierto? En el caso de ustedes,
los estándares pedagógicos. Entonces rinden la prueba de conocimientos pedagógicos generales, que cuenta, ¿cierto?, como con 50 preguntas de selección múltiple y además una pregunta abierta. Cuando se rinde, ¿cierto?, 12 meses antes de egreso, ¿cierto?, o si es que cumplen con un 60% de avance curricular. Es un requisito para titularse. No importa el puntaje, ¿cierto?, pero sí importa rendir la prueba. Y tiene una doble mirada. ¿Para qué se usan estos datos? Y eso es lo relevante de esta conversación que vamos a tener, ¿cierto? Y que vamos a continuar, que ahora es mostrarles los datos en global, y la idea es que la continuemos en el taller, que específicamente para filosofía, ¿cierto?, va a estar el 18 de noviembre, ¿sí? Esta doble mirada tiene relación con que los datos se utilizan para mejorar, ¿cierto?, o implementar acciones de acompañamiento para quienes ya rindieron la prueba. Y esto es una primera instancia de aquello. Y lo segundo, ¿cierto?, tiene que ver con una mirada curricular, es decir, que los datos que arrojan estos instrumentos sirven para poder hacer ajustes al trayecto formativo, a las actividades curriculares previas, para así, ¿cierto?, mejorar la formación. Vámonos a los resultados en específico. Aquí tenemos un panorama general, ¿sí? Vemos, ¿cierto?, el puntaje desde el año 2017 al 2019, el número de arriba, ¿cierto?, que está con la línea naranja, es el promedio nacional, ¿sí? Y el número que aparece, ¿cierto?, dentro de los casilleros de colores, son los puntajes que ha tenido la carrera como históricamente. Lo importante, ¿cierto?, lo que a ustedes les importa es el puntaje actual, que es superior al del año anterior y que está un pelo, ¿cierto?, por debajo del resultado a nivel nacional. Pero eso no nos dice nada, ¿cierto? Entonces vamos a ir a los datos mucho más específicos. ¿Qué evalúa esta prueba, cierto? Son 3 temas globales que aglutinan una serie de estándares, ¿sí? Los temas son aprendizaje, desarrollo de los estudiantes de educación media, diseño e implementación de la enseñanza, y la profesión docente y el sistema educacional chileno. Aquí también aparecen los datos de los años anteriores, pero nos importa, ¿cierto?, el dato del 2019. Aquí, este tema se observa, ¿cierto?, que tiene el puntaje más alto, con un 57,3% de respuestas correctas. Y, ¿cierto?, el que nos tiene que generar un poco de una mirada distinta, ¿cierto?, es la profesión docente del sistema educacional chileno, que tiene un puntaje más bajo, y que acá se detalla un poco más, ¿cierto?, al mirar las respuestas de los estándares evaluados. Son 8 los estándares evaluados en esta prueba. Si ustedes ven, los números no se corresponden, no es una equivocación mía, sino que así, esos son los estándares, ¿ya?, que se evalúan. No se evalúa el 5, por ejemplo, no se evalúa el 9. Aquí, ¿qué hay que destacar? Los resultados, por ejemplo, del estándar 7 y el estándar 4, que tienen un número similar de respuestas correctas. Es decir, ¿qué importa o qué evalúan? Si es que saben cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas a los objetivos, ¿cierto?, de aprendizaje, y además adecuadas a determinados contextos. Además, ¿cierto?, si es que conocen cómo se genera y se transforma la cultura escolar. En esto, ¿cierto?, ustedes ven que tienen los mejores puntajes. Luego les sigue, ¿cierto?, el estándar 2. Luego, si nosotros miramos los estándares que tienen el porcentaje de respuestas correctas más bajo, en primer lugar está el estándar 10, que corresponde a se aprende, ¿cierto?, en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema educacional. Luego, ¿cierto?, está el estándar 1, el conocimiento sobre los estudiantes de educación media y cómo estos aprenden. Y luego viene el 6, que aborda temáticas sobre evaluación, cómo mirar el progreso de los estudiantes y estrategias de cómo utilizar estos resultados de la evaluación para potenciar el aprendizaje, ¿cierto?, a través de la retroalimentación. También es importante atender, ¿cierto?, al número 3, esto de conocimiento sobre el currículum. Es otro tema relevante.
como decíamos al principio, la prueba tiene también una pregunta abierta, ¿cierto? En este caso mostramos, ¿cierto?, la distribución de los niveles de desempeño en el área de resolución de situaciones pedagógicas. Esta pregunta abierta, ¿cierto?, se presta para que se evalúen dos cosas distintas. Por un lado, esta resolución de situaciones pedagógicas, la reflexión que se realiza a partir de este contexto, ¿cierto?, de esta situación de aprendizaje que se presenta como instrucción, y luego, ¿cierto?, vamos a ver la segunda pata, que es el análisis de las habilidades de producción escrita, ¿ya? En esta primera pregunta vemos que el porcentaje que concentra, a ver, primero lo más importante eran los niveles, ¿cierto? Se divide el análisis de esta pregunta en 4 niveles, del A al D, donde el A es el más alto, ¿cierto?, y el D es el más bajo. Los resultados en el año 2019 se concentran en el nivel C, ¿sí? Y esto significa que son capaces de, que los estudiantes, sí, que son capaces de hacer análisis de situaciones pedagógicas que logran realizar una planificación basada en un tema específico, pero que sin embargo hay ciertas dificultades en esto, ¿ya? O en la formulación de ese objetivo específico, o en la descripción de los pasos de una clase, o en cuestiones como la explicitación de los apoyos que requieren los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, por ejemplo, ¿ya? O desde la individualidad. A diferencia de otros años, ¿cierto?, los resultados se concentraban en el nivel B. En cuanto a la distribución del nivel de desempeño en la prueba, en esta misma pregunta, ¿cierto?, pero desde la mirada del desempeño de habilidades comunicativas escritas, vemos que los puntajes en 2019 se concentran en el nivel B, lo que significa, ¿cierto?, que pueden elaborar textos comprensibles, con una exposición de ideas que logra explicar estos temas que están solicitados en esta pregunta, y que además manejan o demuestran un buen manejo de normas de expresión escrita, recursos de coherencia, cohesión, ortografía y todos estos elementos, ¿cierto?, de estructura textual. Importante señalar, ¿cierto?, que si bien estoy mostrando un gráfico donde aparecen los distintos años, las pruebas no son comparables, porque las instrucciones van modificándose. Por ejemplo, el año 2018 y el 2017 se solicitaba resolver una situación, pero desde un punto de vista argumentativo, versus el 2019, que era desde un punto de vista expositivo o explicativo. ¿Ya? Entonces las estructuras textuales, como ustedes saben, se modifican, cambian, y eso hace también que los resultados se modifiquen. Ahora, probablemente tenemos muchas preguntas, ¿cierto?, al respecto, ya las tendría, y por eso tenemos la invitación a este taller de retroalimentación que mencionábamos al principio, donde la idea es que hagamos un análisis mucho más individual, porque acá vemos los datos globales, los datos de la carrera, pero la idea es como tratar de vislumbrar, ¿cierto?, a través de la ficha que a ustedes les llegó, donde aparecen sus resultados individuales, qué cosas tengo que mirar y cómo esto me puede ayudar a tomar decisiones en el futuro, ¿ya? La idea de este taller es justamente que podamos tener un espacio de análisis, de reflexión de estos datos, y entender esta evaluación como una instancia que nos retroalimenta y que nos permite tomar decisiones en el futuro profesional, ya que nos falta, ¿cierto?, les falta, pero nada, para estar insertos en el mundo laboral. Eso es, por mi parte, la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, algo, ¿cierto?, de manera global, porque la idea es que queden súper invitados al taller y ya podamos discutir esto como en profundidad. ¿No? Parece que no. ¿No? No solamente entonces invitarlos, invitarlas e invitarlos al taller, porque es importante que lo revisen,
Este tipo de evaluaciones, estimadas y estimados, van a estar cada vez más presentes en la profesión docente. Son herramientas importantes que adquieran para después poder enfrentar la evaluación docente ya en el ámbito profesional. Es un ejercicio que va a ser de suma utilidad para entender, para enfrentar ese proceso y también para entenderlo con la importancia que se merece, digamos, no solamente como una crítica a la estandarización en educación muy general, eh, sería muy cómodo relacionarnos con ese proceso, sino también entender que todo instrumento de evaluación muestra y oculta cosas, ¿no? Incluye y excluye. Y en ese ejercicio, lo que el instrumento sí nos muestra son cosas con las que tenemos que relacionarnos y hacernos cargos. Entonces, bueno, más que nada darte las gracias, María Lidia. Si esto fuese una sala, podríamos cerrar con aplausos, pero como no es así, podemos aplaudir Hacernos un adiós nomás. de modo virtual. No, nada, agradecerle a ustedes la invitación y ojalá que realmente es importante para nosotros que podamos seguir conversando y que puedan asistir al taller, invitarlos de nuevo, ¿cierto?, a eso. Y nada, felicitarlos por esta instancia. Yo creo que es súper valioso el espacio que están generando ahora de análisis y de hecho todo lo que están haciendo ahora es un insumo, ¿cierto?, para poder dar cuenta de reflexiones específicas, ¿cierto?, sobre la profesión, sobre la práctica misma, y es súper interesante y nada, que aprovechen a Pablo. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con Pablo el día de hoy, tengo que dar una explicación, porque yo había anunciado un orden distinto de los profesores que venían de los tutores de los colegios. El profesor Rodolfo, con quien vamos a trabajar el tema de la clase asincrónica, viene en la siguiente semana. Y el profesor Pablo, digamos, nos corresponde, si yo podemos trabajar el día de hoy con experiencias como él viene trabajando hace rato en el Colegio Cristóbal Colón. Entonces, sin más preámbulos, contarles que Pablo es profesor egresado del departamento, además de trabajar en educación media, trabaja también y es autor de un programa de filosofía para la educación básica que se aplica a su establecimiento, donde utiliza básicamente la metodología de dilemas. Actualmente cursa el Magíster en Educación en la Universidad Católica, y bueno, y un colaborador permanente del departamento en este espacio de práctica. Así que, una vez más, muchas gracias, Pablo, y te dejo la palabra, ¿sí? Gracias, Luciano. Bueno, hola a todos y todas. Estaba justamente ahora en una clase de magíster y se da una situación que tiene que ver un poco con lo que quería presentar en torno a la didáctica, en torno a la metodología, también un poco a currículum, y que dice relación con el diálogo. Entonces, ese concepto que está bastante manoseado, ¿cierto?, pero que es tremendamente también pertinente en lo que es filosofía, se ve tremendamente conmovido en una situación en la que estamos actualmente. Entonces, por ejemplo, ya tengo un profesor o profesora de magíster que hace una pregunta a estudiantes, que somos todos adultos, ¿no?, bien adultos, y nadie responde nada, ¿ya? Y es una cuestión muy frecuente, ¿ya? Y la verdad es que es algo que a mí me conmueve un poco, porque hace la pregunta nuevamente y nadie nuevamente no responde nada. Entonces, es común. Yo no sé si en la circunstancia de práctica ya le ha correspondido en este año difícil enfrentar a estudiantes, o si le ha correspondido o lo han hecho en otro contexto, que a lo mejor no sea de pandemia o de cuarentena, ¿ya? Pero claro que es una situación difícil. Ahora, no es como para ponerse a llorar tampoco. Esta situación de una u otra manera también involucra una coyuntura, es una oportunidad. A ver, cuando yo hago la pregunta, la hago porque tengo la disposición a dialogar. Como que en una clase me resulta forzosamente desagradable una clase donde no hay diálogo, donde estoy solamente yo entregando información. Y eso es lo que de cierta manera provocó que cambiara algunas metodologías, algunas prácticas en filosofía. Y que más allá de los resultados, lo importante es que se dignificó la clase, y yo lo paso muy bien, los estudiantes también afortunadamente lo pasan bien.
Entonces, quería volver a hacer la pregunta, pero ahora me gustaría ver la posibilidad de que me respondieran. Puede ser mediante el chat, no hay ningún problema. La pregunta es si acaso alguno de ustedes, alguno o alguna de ustedes, ha hecho clases alguna vez, en el contexto que sea, alfabetización, exámenes libres, preuniversitarios populares, clases particulares, en la modalidad que sea, clases también en colegio de repente, pueden salir pololitos en ocasiones, ¿ya? Y me gustaría, hay un sistema acá como de votación, pero no lo conozco en realidad, ¿ya? Y me serviría mucho para este caso. Pero me gustaría ver la posibilidad que esa pregunta se respondiera de manera abierta, o sea, de manera cerrada, ¿no? Diciendo sí o no. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes ha hecho clases alguna vez? Sí, Para poder ahí ir leyendo, ya, eso sí, también se puede mediante el micrófono, no hay ningún problema. Entonces aquí tenemos Fran, Gabriela, Esteban, Katy, Michelle, Vicente, Amaru, Francisca, Arturo, Sandra, y al parecer en la totalidad del grupo, ¿cierto? Freddy, Cristóbal, que dice sí, ¿cierto? Daniel también. Ya. Entonces, eso es lo primero, y es fundamental. Entonces ahora yo me pregunto por la disposición que ustedes asumieron en esas clases. Una disposición a la entrega de información o una disposición al diálogo. ¿Por qué disposición a lo mejor se inclinaron en una primera instancia? Porque siempre en la primera experiencia cuesta en ocasiones a lo mejor una disposición, de repente se pone por sobre otra. Por ejemplo, ahí Fran señala que tenía una disposición al diálogo. O sea, efectivamente hay como una búsqueda del otro, ¿no? Una búsqueda de esa relación. Y de hacer que esa clase sea una clase donde hay una relación. Entonces, por lo mismo, volviendo al principio, las clases actualmente, en esta situación de distancia, se vuelven súper complejas, porque uno se relaciona con un rostro generalmente, ¿no? Nos relacionamos con un rostro. Entonces acá yo, por ejemplo, ya no estoy juzgando a nadie, ¿eh? Porque yo también en el magíster en ocasiones también tengo la cámara apagada por diversas circunstancias. Pero ya, por ejemplo, hay varios que tienen la cámara apagada y está bien. Ya, no, esto no es una especie de exhortación a que la enciendan en absoluto. De hecho, no me serviría el ejemplo si tuvieran la cámara encendida, ¿ya? Al tener la cámara apagada y algunos tener la cámara encendida, permiten que uno se pueda relacionar con un rostro. O que me relacione con un nombre y un cuadro negro que tiene un nombre, ¿cierto? Y donde yo no sé en realidad de gestualidad, no sé de situación. Entonces, antes de comenzar lo que quería señalar, bien brevemente, me gustaría preguntarles, ¿qué les pasa con esa pregunta, o esa inquietud, ese problema de esta relación con el rostro o con el cuerpo? ¿Qué tensiones implica esta ruptura de relación con un rostro? El hecho de que uno a veces está mirando, en el caso yo como profe, en ocasiones estoy mirando solamente cuadros y avatares, ¿cierto? Con, qué sé yo, personajes de cómics en ocasiones, y son mis estudiantes, los conozco, pero también conozco a docentes que nunca han hecho clases de manera presencial y se relacionan actualmente solamente con un cuadro. Entonces me pregunto, ¿qué les pasa con eso? No sé si hay algo que decir al respecto. o sea, se puede. Daniel, dale. O sea, que yo estaba haciendo las clases de forma online y resulta de que ninguno de los estudiantes prende la cámara, ninguno. Y una de las instrucciones que me dio el jefe UTP era que uno no le podía solicitar de ninguna manera el que prendieran la cámara. Pero lo que sí hacen, se ponen como foto de perfil memes, po. Se ponen una foto de Vin Diesel, se ponen unos memes, así, unos monos chinos, así, y todas esas cosas. Pero yo creo que estuvo buena tu pregunta, y yo creo que, por ejemplo, en este caso, en el colegio que a mí me tocó, un colegio de La Pintana, como que me acuerdo que el jefe UTP dijo, no hay que pedirles que prendan la cámara porque uno no sabe cómo está su casa. Entonces yo creo que también es como hacer la pregunta, o sea, ya, o sea, está el rostro, como tú decías, pero también lo que rodea a ese rostro. Porque a lo mejor, por ejemplo, me tocó una vez un caso de una chica, no recuerdo el nombre, sí, pero estaba trabajando. En el mismo horario que yo estaba como yo hablando y ella estaba trabajando. Entonces, como qué es lo que rodea a ese rostro, en qué contexto estará. Y eso no, pero interesante porque justamente yo igual había hecho clases antes y en otro contexto y hacía clases, por ejemplo, los sábados en una escuela de filosofía acá en Cerro-Navia, pero era distinto, era harta participación, todo. Pero yo ahora en la práctica profesional nadie habla, nadie habla. Y yo así de verdad tengo que, no sé, invocar una ouija así para que se manifiesten.
Y yo lo intento de muy buena manera, así yo soy súper así simpático, trato de hacer preguntas, todo, pero de verdad que no pescan. Lo único que hacen, se ponen memes y los van cambiando, me ponen en el chat, yo soy admin, así, oiga, puedo ser admin, como que me agarran para el deseo, así, pero igual. Ya, sí, Así es, que es eso. natural. Gracias, Daniel. Y ahí, por ejemplo, hay como una tendencia también en nosotros y nosotras, los profesores de filosofía, es que muchas veces, en vez de responder, tensionamos aún más. Es como casi una especie de juego de póker, ¿ya? A tu apuesta yo le subo otra. O sea, no es solamente el problema del rostro, el problema también es del entorno, el problema es de la situación, ¿ya? Lo que se da ahí. Freddy, bueno, señala que me pasó que al no poder presenciar sus cuerpos, se me olvida que son más niños y tiendo a hacer las clases como cuando se le hacen a compañeras en la universidad. Claro, o sea, uno pierde un poco como ese horizonte, po, y lo que tiene que ver con esa realidad, ¿ya? Entonces, bueno, a propósito de ese comentario y lo que señala Daniel también, efectivamente tensionando la situación, donde hay muchos otros factores, y esto es digno de un estudio de tesis. Lamentablemente yo creo que casi todos ya están ustedes embarcados en sus tesis, ya no sé si van a poder cambiar a lo mejor ese problema que están abordando, pero es digno de una tesis en el fondo, de esto de poder ver el nivel de tensiones que se produce con una clase a distancia, ¿ya? Y con personas que no estamos habituados a una relación así, ¿cierto? Entonces, bueno, sin más preámbulo, la tendencia al diálogo o a la entrega de información es un temazo en cuanto a docentes, ¿ya? Y hay docentes de filosofía que también entregan información, que a diferencia de Frank, como le estaba señalando delante, no tienen disposición al diálogo tampoco, ¿ya? O sea, es más bien un monólogo. Y en ese sentido, si tu monólogo está bien hecho y bien planteado y es ameno, ¿de acuerdo? Puede que de cierta manera logres también la atención de los estudiantes. Pero lo que no se va a lograr nunca es que salgan de su disposición pasiva, ¿ya? Y ese es el problema. Y eso es triste. Al menos a mí eso me conmovió, me entristeció, me deprimió un poco, ¿ya? Me deprimí mucho cuando un alumno una vez me dijo, profe, bacán su clase, lo felicito, ¿ya? Y me deprimió porque no sentí nada. No sentí nada, no me sentí reconocido con ese comentario que me lo hizo afuera, pero era un comentario honesto, era un comentario sincero. Su clase fue muy buena, lo felicito, profe, y el cabro se fue contento, ¿ya? Entonces pasaba que ya había escuchado algunos comentarios así, sin embargo tenía la firme convicción de que en un año más se iban a olvidar completamente de esa clase, se iban a olvidar completamente de lo que habíamos visto, de lo que habíamos conversado. Puede que no, pero mi impresión era esa, porque no es solo una clase de filosofía, después venía la de lenguaje, después la de matemática, después al otro día nuevamente, todo se revoluciona. Entonces, esa disposición al diálogo, que creo que uno debiera tener, hizo que cambiara las clases tradicionales de filosofía, escribiendo en la pizarra, bueno, todavía sigo usando la pizarra, pero ya no planteando la clase desde el contenido que tengo que pasar, ¿no? El contenido que tengo que administrar. Y la verdad es que comencé preguntando por sus intereses y viendo si había posibilidad de realizar proyectos de investigación en torno a sus intereses, ¿ya? Entonces la invitación era que mis estudiantes de tercero, de cuarto medio, hicieran como el ejercicio que se hace en cuarto año de universidad, quinto año, que es comenzar ya a desarrollar una tesis de título, ¿ya? Pero eso se los pedí a ellos, en tercero y cuarto medio, sin muchas nociones mías. Por mi parte tuve que meterme a estudiar mucho de metodología de investigación, recordar un poco también mi tesis, cómo la hice, etcétera, que me tomó 2 años hacerla, me la patearon todo el tiempo el profe ahí, Alejandro Madrid, no sé si la habrá hecho clase, pero me la pateó todo el rato, la tesis, ya 2 años ahí pateándomela, yo desesperado porque me tenían que habilitar en el colegio y no me iban a habilitar si el loco no me decía ya tienes fecha de examen de grado. Y siempre decía que había un problema. Así. No es suficiente lo que estás diciendo, cosas por el estilo, y yo tenía que volver a hacer el trabajo una y otra vez. ¿Ya? Así que fueron 2 años de tormento con Alejandro, un profe maravilloso en ese sentido, igual, porque la tesis salió bien bonita. Pero, por ejemplo, ya cuando yo comienzo mis actividades ya de metodología de la investigación, lo que hago con un tercero medio, donde estábamos viendo sexualidad, que ahora eso era el marco curricular, ahora eso ya cambió, es pura filosofía, pero no deja de ser interesante. La idea era plantear una posibilidad de estudio de grupo donde ellos pudieran elegir su tema de investigación. Entonces todos se reunieron en equipos de trabajo y eso era para un año completo. Ojo, empezamos en abril y la idea era terminar en diciembre. Fue una locura, pero la verdad es que lo disfrutaron harto. Y algunos no lo disfrutaron, se cansaron mucho y fue súper angustiante. Hay que decirlo. Pero por ejemplo, tuve unas estudiantes que eligieron este tema,
el sexting, lo voy a escribir aquí en... La verdad es que yo no conocía ese concepto, ¿ya? Ellas me lo explicaron, se enteraron un poco, o ya sabían, de este fenómeno, ¿no? Que es de redes, qué sé yo, de redes sociales, donde la idea es tener como una relación de tipo más bien sexual, mostrándose, qué sé yo, a través de Instagram o Facebook u otras, ¿no? Entonces, el sexting, que yo aprendí en ese momento en qué consistía, era algo que motivaba a este grupo de chicas, por ejemplo. Entonces, lo que se les pedía a ella era que formularan una idea de investigación o un problema. Entonces, plantearon el problema, el sexting y su relación con la pedofilia. Y se le ocurrió crear un perfil falso. Yo la verdad es que eso me parece que era ilegal, pero yo no pedí autorización a apoderado. Ya después me ordené un poco, porque no tenía idea que era ilegal, así que era un perfil falso. Ellas crearon un perfil falso de Macarena, se llamaba la muchacha, que no existía, y le pusieron un nombre así como de la hermana Kardashian, que se llama Macarena Jenner, o no sé, algo por el estilo, y de 14 años. Se supone, aunque en Facebook es una edad ilegal, pero se supone que eligieron una foto de una chica de 14 años. Y la verdad es que en muy poco tiempo ya tenía más de 1000 amigos, esta chica. Tenía más de 1000 amigos. Ahora, logró todos esos amigos, en el fondo, con una imagen muy sexualizada de sí misma, ¿ya? Y la verdad es que ellas, a partir de ese tema de investigación, a partir de ese día de investigación, formularon hipótesis, ¿cierto? Hicieron exploraciones, y llegaron finalmente a concretar un producto que era un artículo como académico, donde señalaban concretamente todo lo que había sucedido, donde había mucho acoso, definitivamente había conductas pedófilas, ¿ya? Entonces, eso varios meses nos tomó, pero eso involucra que el docente de filosofía no haga las clases. Yo ya no explico necesariamente a Kant, por ejemplo, y sobre el imperativo categórico, o cosas por el estilo, o a veces lo puedo explicar, pero se lo explico al grupo, a 4 personas, porque necesitan reforzar filosóficamente su propuesta de investigación, ¿ya? Pero ya no le explico a todo el mundo. Entonces están todos ahí de manera muy independiente haciendo el trabajo, qué sé yo, y avanzando, etcétera, etcétera. Y ahí se genera un poco lo que Freire señala como el concepto de dialogicidad, donde efectivamente todos tenemos una relación horizontal. O sea, hay horizontalidad y donde yo no estoy como profesor sobre ellos, ¿de acuerdo? Y eso me hizo feliz, debo decirlo. O sea, actualmente sigo haciendo mis clases de esa forma. Han habido algunos cambios, por supuesto, pero ya no son como clases de filosofía. Yo no me siento haciendo clases de filosofía. No quiero engañarlos, sí, con esto cierro. Van a estar en colegio en ocasiones donde van a tener una especie de gran hermano, ¿ya? Todo el tiempo mirando lo que hacen, ¿ya? Va a depender siempre de su colegio, del lugar donde estén. Pero yo creo que siempre el gran hermano se puede sortear. O sea, siempre es posible de una u otra manera evadirse del control. Todo sea por generar mayores espacios de significación en la sala de clase o en el colegio, ¿ya? Ojalá que no sea así. Ojalá que tengan libertad, en el fondo, como para poder soñar, como para poder plantear ahí su propuesta, ¿no? Pero lo importante es que intentemos romper un poco esa lógica de la verticalidad y del monólogo para poder itinerar hacia la horizontalidad. Era un poco lo que quería plantearles. No sé si habrá sido un poco difuso, porque en realidad es una idea que está basada en el concepto de metodología de investigación, y a lo mejor, si les parece, podríamos a lo mejor comunicarnos a nivel de correo si a alguno le interesara, tener alguna, no sé, alguna impresión más o algún complemento. Gracias, Gabriela, ahí se entendió bien, bacán. Y nada, pues, invitarlos un poco a tratar de salir de esa lógica más catedrática de la universidad. Yo no sé cómo estarán haciendo las clases actualmente los académicos, si también hay una lógica vertical. Sé que en filosofía se dialoga mucho, eso sí, ¿ya? O sea, como que esa lógica un poco que se rompe. Ustedes tutean a sus profesores o profesoras, me imagino, ¿cierto? Se da como una especie de espíritu más horizontal. Pero claro, no es lo que abunda necesariamente. Y cuando uno llega al colegio rápidamente asume conductas que son propias de otros docentes, como que queda subsumida en la tradicionalidad, ¿no? en la tradición de la verticalidad.
Así que eso, pues, ya, yo sé que era un tiempo bastante breve, así que quería entregar una cápsula súper breve también, ya. Oye, alguna experiencia de repente si les interesara tener, hago cápsulas de filosofía, y de repente podrían ustedes hacer exactamente lo mismo, y sirve mucho. Soy la Dialógica, se llama el Instagram, ¿ya? Y de esa manera lo que hago también es hacer que mis estudiantes tengan algunas explicaciones y el comentario, etcétera, etcétera. Como que esta instancia sirvió mucho para eso, ¿ya? Por si acaso. Sí, muchas gracias, Pablo. Interesante la apuesta que nos plantea, ¿no? Esta idea de cambiar la clase y los contenidos que nos imponía sobre todo el programa antiguo. Ahora con las nuevas bases curriculares está un poquito más cerca de la ley, Sí, vos. porque, Sí. porque son menos positivas en términos de contenido, más bien instaladas desde la idea de las habilidades. Preguntas que quieran hacerle a Pablo, lleva muchos años trabajando de esta forma. Imaginen una modificación que significa implementar un plan de investigación anual como estrategia de enseñanza. Bueno, tiene varias modificaciones, digamos. Una de esas es la idea de unidades, por ejemplo, cómo se ven trastocadas en función más bien de las etapas de la investigación. Pero no sé, ¿qué preguntas me gustaría hacerle a Pablo en este contexto? Sáquenle el jugo, porque es alguien que lleva mucho tiempo trabajando así. Hola Pablo. Oh, disculpa Luciano. Hola Pablo, ¿me Hola, escuchas? sí, me escucho Oye, bien. muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. A mí me gustaría preguntar precisamente eso que venía mencionando el Luciano, ¿cómo haces para sortear los temas ahí de las unidades del currículum y también tu rúbrica Ya, para las evaluaciones? claro. Que se usa mucho, de hecho. Bueno, primero, la técnica de mesa redonda, que es una técnica como evaluativa, y la aprendí mucho también haciendo filosofía con niños y niñas, ¿ya? Me permite poder sortear un poco esa dificultad de las unidades, porque efectivamente ya ustedes escucharon el tema del caso de estas chicas que hicieron un estudio sobre el sexting. Entonces resulta que las unidades y los contenidos eran mucho más amplios, había más cosas, entonces ellas no podían abarcar todo con esa investigación. Sin embargo, la preocupación es que todos los grupos puedan abarcar todas las unidades o todos los contenidos, o la mayor parte de ellos, ¿ya? Se los puedan distribuir de cierta manera, por cada equipo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A lo largo de este proceso de investigación hay muchas mesas redondas, por ejemplo, una por mes. Y en esas mesas redondas lo que hacemos es detener el proceso de investigación. Y hacemos entonces un encuentro circular, cambiamos toda la estructura de la sala, ¿cierto? Que de repente si son 40 estudiantes es más difícil, es más achocolonado, pero se puede. Nos reunimos en círculo y comienzan ellos a explicar. En primera instancia, por ejemplo, tienen que presentar su idea de investigación, pero ya en instancias más avanzadas ya tienen que presentar avances, efectivamente, en qué van. El punto es que el público, en el fondo, sus compañeros siempre reaccionan, siempre. Me han tocado cursos de diferente tipo, y siempre van a reaccionar. Ahí no existen los estudiantes desordenados porque en el fondo como que se entregan también a sus compañeros y compañeras. Como que entienden que lo que están haciendo igual vale la pena. Y de hecho en algunos casos sienten incluso envidia por lo que está haciendo el otro, como si usted sintiera envidia por la tesis que está haciendo un compañero o compañera, por ejemplo, que a veces puede pasar, así, puta, que bacán el tema del loco, yo elegí un tema malo, o no sé, como que no me convence, por ejemplo, que puede pasar en alguna ocasión. ¿Ya? Y en este caso pasa mucho eso. Ya ellos comienzan a admirar un poco el proceso del otro grupo. Y en esa mesa redonda van aprendiendo lo que no pueden aprender con su proyecto de investigación, ¿ya? Aunque igual es un acto de fe, porque yo digo, ya, acá tienen que aprenderlo, ya, como que creo que lo van a aprender. No lo puedo asegurar, pero lo que sí puedo asegurar es que disfrutan el proceso. Disfrutan la posibilidad de leer textos y en ocasiones artículos académicos, ¿ya? Lo que no se haría necesariamente en una situación tradicional, ¿ya? Habría mucha diferencia ahí. Así que de esa manera, Freddy, yo creo que lo sorteo. Es un poco difícil, pero se hace y se pasa bien. Eso. Ahora, no sé si una pregunta quería devolver un poco al grupo. Esta instancia o esta metodología también sirve mucho para docentes que no sientan que tienen, como la perso, por decirlo así, el histrionismo, que le permitiría tener un curso atentos y divertidos, ¿cierto? Y pasándolo bien todo el rato. Como que es muy democrático
con el docente que tiene grandes capacidades. Bueno, yo mencioné a Alejandro Madrid. Alejandro, por ejemplo, ya, a mí no me molesta pelar a los profes, voy a decir cosas positivas, pero Alejandro no es histriónico, ¿ya? Habla bajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, sería tremendamente injusto que una persona, ¿cierto?, que con esas capacidades se pierda. Entonces, estas instancias de didáctica basada en metodología de la investigación permite que el profe o la profe, que es medio tímida, por ejemplo, que no habla fuerte, por ejemplo, ¿cierto?, pueda así monitorear procesos de investigación grupo por grupo, ¿ya? Entonces, se trata un poquito de eso. Entonces, me imagino que en algunos casos pudiera darse esa situación también, ¿ya? Que como que falta carácter para la clase y para estar todo el tiempo hablándolo en un grupo grande. Sí, respecto de las pautas, también lo que te comentaba Freddy, que es interesante es ese Ah, ya. seguimiento. Sí. Sí, en el caso de las rúbricas de evaluación sirven mucho porque la rúbrica detalla muy bien cuando uno está bien o en un grado óptimo de un avance, por ejemplo, y cuando no, cuando está mediano o cuando lisa y llanamente estamos mal. Entonces se utilizan muchas rúbricas para evaluar el proceso de investigación, los avances, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las mesas redondas, se utilizan checklists o las famosas pautas de chequeo, donde se puede ver también el grado de participación de los estudiantes, por ejemplo. ¿Ya? Hay un montón de instrumentos, pero lo que sí, definitivamente pruebas ya no tomo. Hace muchos años que no tomo una prueba. Bueno, Luciano me invitó a una experiencia para poder ser autor de libro de texto en SM, y me pidieron la última vez que hiciera una prueba tipo PSU. Hazme una prueba tipo PSU de 30 preguntas, pero de filosofía. Y yo hace años que no hacía una prueba así. Hace años que no ponía una pregunta y con 5 alternativas. Que lo encuentro refome y como que traiciona un poco el sentido de la filosofía. Pero bueno, con este sistema no se toman pruebas. O sea, ese instrumento de medición como que va en caída. A lo más la prueba de diagnóstico, que nos obligan a tomar una prueba de diagnóstico al principio de año. Eso, Lucy, no sé si se responde de cierta manera a la pregunta. Tengo materiales, por supuesto. Si alguien quisiera mandar un correo y pedir materiales, mando todo el material que me pidan, ¿ya? No hay ningún problema. Voy a anotar mi correo también. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? El tipo de temática, aparte de la que nos comentó, quizás que le gustaría conocer. Explore la curiosidad. Yo quería saber si ha seguido haciendo eso ahora que estamos en esta modalidad online y cómo ha funcionado. Ahora que igual hay varias personas que en realidad no están ni ahí como con hacer las cosas porque hay colegios que están dando la oportunidad de repetir los promedios del año pasado o que están con logrado o no logrado. Sí. Mira, Sandra, gracias por la pregunta. En primer lugar, esta instancia era como la gran oportunidad de poder mandarse cagadas, por decirlo así. Como que si había un momento para poder plantear una novedad, para poder plantear un nuevo trato, era este momento. Porque en este momento como que es difícil exigir excelencia, por decirlo así, en docentes, así como que hagan la mejor pega. Entonces, en este momento yo mismo planteé, hace varios meses atrás, la posibilidad de trabajo interdisciplinarios. Entonces ya un proyecto de investigación, eso fue lo que se me olvidó mencionar, ya no lo evalúo solo yo, lo evalúa también el profe de historia. El mismo proyecto. Entonces, si viéramos el tema del sexting, el profe de historia tenía que ver temáticas que decían relación, por ejemplo, con la sexualidad y la manifestación de la sexualidad o la pornografía en la historia, a lo largo de la historia. Entonces ahí tenemos 2 docentes, y se puede sumar la profesora de artes también, en algún caso, qué sé yo. Tenemos 2 o 3 docentes, o más todavía, involucrados en un puro proceso de investigación. En este caso en particular, con Tercero Medio, por ejemplo, hicimos una revista. Tercero Medio tuvo que crear segmentos de revista, y éramos 7 profesores y profesoras evaluando ese proceso, con un classroom y con retroalimentaciones pero espectaculares. O sea, un solo estudiante se llevaba un comentario muy largo de varios profesores a la vez, muy personal.
entre lo que estaba haciendo el estudiante, ¿cierto? O la estudiante, y los comentarios de sus docentes. La evaluación de ellos. Aparte, los docentes miramos también lo que escribe el otro, entonces si de repente uno tiene falta de ortografía y como que se obligaba a escribir mejor, o de repente uno hacía un comentario de 1000 palabras, así, un profe de lenguaje, digo, se iba en la mansa voladita con los comentarios, con las retroalimentaciones, entonces un profe que no hablaba tanto ya se veía en la obligación de ser más detallista también, entonces se aprende en equipo. Así que a esa pregunta, Sandra, claro, definitivamente era la oportunidad con mayor razón de salir de la clase tradicional. Porque tener un profe hablando 1 hora con puros cuadraditos, ¿cachai? Rectángulos con nombre, desastroso, po, desastroso. En cambio, cuando yo le decía, chiquillos, chiquillas, nos juntamos a las 12 para poder explicarle el proceso, la nueva etapa, se metían y me hacían muchas preguntas y se generaba harto diálogo. Igual no encendían la cámara, pero por lo menos había diálogo, ¿ya? Eso, po. No sé si respondo. Muy bien, muchas gracias, Pablo. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta al trabajo de Pablo? Una metodología interesante. Fíjense ustedes que una de las dificultades que ha ocurrido con la implementación de las nuevas bases curriculares tiene que ver con este curso que se llama proyecto precisamente, y que lo que ocurre en los colegios es que nadie sabe muy bien qué hacer con él. Y por eso es que la experiencia que tiene Pablo, pero también el establecimiento donde él trabaja, donde vienen trabajando hace años con metodología de proyectos, en contextos de alta vulnerabilidad. El Colegio Cristóbal Colón es un colegio que está en un colegio gratuito, en una población en el sector norte de la comuna de Conchalí, ¿sí? Sin embargo, los trabajos que está logrando, digamos, es de altísimo nivel, y un colegio que rompe o suele romper, digamos, con esos prejuicios muchas veces, ¿verdad? Pero también que son cómodos, para decir, no, los estudiantes que son de contextos más vulnerables tienen otro techo y cosas de ese tipo, ¿no? Yo diría que una de las cuestiones interesantes que tiene el Cristóbal Colón como centro de práctica, y el trabajo de Pablo en particular, es que ellos se la han jugado por modificar esos prejuicios, ¿no? Y darle mucha autonomía a los estudiantes, eh, romper la verticalidad, y de ese modo ir construyendo aprendizaje. Se nos suma Vicente, quien nos ofreció hace una semana atrás un trabajo sobre el Decreto 67 de la priorización curricular. Entonces, en una siguiente jornada vamos a contar con él también en ese trabajo. Además, también se desempeña ya desde este año como un profesor tutor. Muchos de ustedes lo conocieron como compañero en el departamento. Y bueno, también nos va a compartir su experiencia ahora desde la otra mirada, no de la mirada del profesor de establecimiento, también con alguna experiencia interesante en el ámbito de la educación ya, a pesar de sus pocos años de ejercicio. Si no hay más preguntas para Pablo, voy a cerrar comentándole un par de cositas respecto del tema de las prácticas. Hoy día estamos prácticamente con todos y todas los estudiantes instalados, excepto un caso en particular, que hubo ahí un desajuste. Estamos a la espera de una respuesta de un establecimiento. Se solucionó un tema que había en la plataforma de aprendizaje virtual. Les voy a hacer llegar un link a esa plataforma para poder ingresar al Moodle que ahí está. Tienen que hacerlo utilizando como nombre de usuario y como contraseña su root, sin puntos, pero con guión, ¿sí? Y dentro de los cursos que están disponibles va a estar los cursos de transversalidad, con orientación, y estoy dando contenidos a los que corresponde a los de la especialidad, los de filosofía. Ya están ahí dentro de los materiales. Igual se los voy a enviar al correo porque yo todavía no me relaciono bien con el Moodle, así que también voy haciendo las cosas a través de las dos vías, a través del Moodle, pero también a través del correo. Las pautas de evaluación correspondientes a la especialidad en el área de planificación, el ensayo y construcción de instrumentos de evaluación.
Falta la de la bitácora, ¿ya? La bitácora reflexiva. Pero ¿qué me interesa que hagan? Que por favor revisen las pautas y generen una suerte como de evaluación respecto de qué indicadores o descriptores que ahí aparecen no son evaluables en el contexto en el que ustedes están trabajando. Y recuerden que no es simplemente que estemos trabajando de modo online, sino que el modo de trabajo en línea cambia de establecimiento a establecimiento, cambia por razones metodológicas, por ejemplo, pero también cambia por nivel de conectividad de los estudiantes. En algunos casos no hay experiencias sincrónicas derechamente. Hay un caso, por ejemplo, que comentaba Pablo, que me comentó un estudiante, que después vamos a quedar conversando un ratito, Duval, donde la profesora está trabajando únicamente a través de grupos de WhatsApp, porque los estudiantes no tienen acceso a computadores directamente, ¿no? Entonces vamos a ir también a analizar un poquito ese fenómeno, ¿sí? Entonces, tarea para lo que viene, revisar estos instrumentos, comunicarme vía correo, cuáles son los criterios que ustedes consideran que no son aplicables en este contexto. Porque de ese Luciano. modo vamos a poder ajustar los procesos de evaluación. No sé quién habló. ¿Francisca? Yo, Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, bien, ustedes. Espero que estén bien. Tengo una duda con respecto a cuando me hablas de los indicadores. ¿Eso es lo que está dentro del archivo zip que nos enviaste? ¿Que hay muchos words? ¿Ahí estaría? No, en el archivo zip lo que vienen son todos los documentos del portafolio, ¿sí? Cuando ustedes ingresan a la plataforma que les van a indicar los colegas de orientación, van a encontrar que en algunas secciones están los mismos documentos, porque esos documentos describen cada una de las partes del portafolio, incluyendo la evaluación que hacen los tutores desde el establecimiento, la ficha de asistencia, que esa ya la sacamos, por supuesto, la cambiamos por la bitácora, está la evaluación que hace, de proceso que hace el profesor tutor de orientación, la pauta que guía la reflexión pedagógica, que se plantea algunas preguntas, ¿verdad? Todo eso se va a ir subiendo por etapas en el sitio, digamos, del Moodle. La idea es pasar de la digitalización en PDF a la digitalización en esa plataforma. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene ventajas. Que nos permite, por decirlo así, como sistematizar de mejor modo, por ejemplo, los ingresos que ustedes van a tener. Entonces evita esto que el portafolio se redacta una semana antes de salir, y eso que uno siempre les dice, ¿no? Esto construyenlo paso a paso, pero que finalmente no siempre ocurre, y que finalmente termina impactando en el tipo de portafolio, ¿no? Disculpa, entonces, los indicadores, ¿dónde estarían para yo poder mirarlos? Cuando ingresas a la plataforma, ¿Es virtual? Virtual, ¿sí? ¿Ya? De grado ese, en muchos cursos. Está el curso Práctica Profesional, segundo semestre 2020, Filosofía. Sí. Y ahí hay un archivo en particular, que es un archivo Word, que dice pautas de evaluación portafolio. Ya. Y ahí es un archivo de 3 páginas que es donde están las pautas. Falta falta la de la bitácora, recordemos eso, que tengo que construirlo todavía. Ya. Eso lo voy a hacer con los estudiantes que cursan el primer semestre y que fueron los primeros partimos con el sistema de las bitácoras. Quiero proponerles a ellos que evalúen el instrumento que yo voy a diseñar antes de entregárselo a ustedes. ¿Sí? Tengo otra pregunta y no sé si estaría como aprovechándome un poco del pánico al preguntarlo, pero lo que pasa es que me encuentro en una situación así como de apresura porque la otra semana tengo que entregar una evaluación, o sea, como hacer una guía para evaluar una unidad de la cual yo no he estado porque recién me integré a la práctica. Y tengo que evaluar
están pasando ética y política, pero a mi parecer están como que la persona que me tocó, bueno, es un profe de religión, entonces no estudió filo y ha tenido unas cuantas dificultades y me dijo que si podía comenzar ya a hacer clases y saltarme como el periodo de mirar de como La que tenemos. observación. Entonces, claro, yo no sé si hay un problema, cuánto es lo mínimo de observación que yo tengo que tener como para poder avanzar, pero él me pidió y de hecho yo ya estoy haciendo evaluaciones. Mira, Luis, lo mejor, o sea, lo ideal es tener por lo menos una o 2 semanas de observación. Ahora, cuando eso no se ha dado, por razones distintas, lo que sucede es que yo acompaño más de cerca el proceso. Entonces, lo que te sugiero, Gabriela, es que prepare el instrumento, envíamelo con tiempo antes para que podamos revisarlo, y le hacemos las observaciones. Ya pasó también lo mismo con el caso de un instrumento o una planificación que me compartió Amaru. También una cosa que pasa siempre, yo digo, chiquillos, si necesitan revisión, sugerencias respecto de diseño y planificación, para eso estoy acá. No duden en Tengo otra escribir. pregunta, Espera, muy chiqui. déjame terminar. Entonces, ahí, como es un colegio católico en el que tú estás, también ahí atenta con esas revisiones. Te recomiendo revisar el trabajo de José Luis Aranguren. ¿Ya? Tiene un texto que se llama Ética Social, si mal no recuerdo, y que es un texto de filosofía, pero en esa mirada. Y también incorpora otros elementos, por supuesto, no tienes que transformar la clase en una clase una extensión de la clase de religión, sino poniendo en diálogo eso con otras cosas, ¿no? Por supuesto, también las encíclicas son importantes, y la encíclica es donde la iglesia, digamos, se pronuncia respecto de la necesidad de este propio tiempo. Fíjate, el colegio donde trabaja Pablo también es un colegio que no es muy religioso, pero sí pertenece al arzobispado. De hecho, si yo mal no recuerdo, el proyecto surge de la vicaría de la solidaridad, ¿no? El proyecto que dirige al Colón. Sí, de hecho, bueno, igual el profe ha sido piola conmigo porque yo igual soy una persona como puntúa, entonces traté como de tener consideración en eso y no llegar y tirársela así como, pero ¿cómo estáis pasando ética y no estáis pasando a Nietzsche, no estáis diciendo porque está hablando del bien y el mal y como que no está hablando de nada? Yo me pasé todas las teles, pero fui lo más piola que pude, le dije que podía cooperar y ayudar con ciertas cosas, pero el profe como que entendió que yo iba a hacerlo todo y me puse en una situación sin quererlo en donde me hallo realmente haciendo todo y el profe como que dijo, bueno, entonces no me preocupo. Y otra duda que tengo es que yo estoy atendiendo 4 cursos ahora, el profe me puso en 4 cursos y yo no sé, debería estar solo haciendo uno, ¿cierto? Lo ideal es que puedas tener la mayor cantidad de horas posibles, Gabriela. La Es que práctica, tengo... la práctica normal tiene mínimo 6 horas a la semana y ¿Ya? tiene idealmente 9, digamos, solo un cuarto y un electivo. ¿Sí? En este contexto, mientras más clases han tenido, como son clases más cortas, la idea es poder justamente entregarle la mayor cantidad de clases, digamos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Es que cuando tú haces una clase, eso te lo puede corroborar Pablo o Vicente, que están aquí, que ya tienen más experiencia, por segunda o tercera vez, es decir, una clase que preparaste para un nivel, la implementaste, hay cosas que no funcionaron, preguntas que te hicieron los mismos estudiantes, así como, profe, esta pregunta, esta instrucción, en esta guía, tuviste que aclarar, después tú la incorporas para la segunda y la tercera versión. Entonces, si tienes 4 terceros medios, por ejemplo, en realidad la tiempo de planificación no es tanto la diferencia, sino que más bien el tiempo de conexión e implementación de clase.
Es que Eh, más que ahora, tener muchos igual, cursos, tengo ramos que se me cruzan porque el profe, como es de religión, me está haciendo participar de religión para el área de orientación, que no tiene el colegio como propiamente tal, y filo. Entonces esa es la duda que tenía. Yo tengo 2 cursos para filo y 2 cursos para orientación. Uno es un tercero y el otro es un cuarto medio. Así están distribuidos y me surgían dudas con respecto a eso. Si está bien, pues le doy y sigo con eso no nomás. está bien, no está bien. Ya, Esto lo ideal es ya, que pudieses gracias. tener, ojalá, un electivo también, pero como ese colegio es politécnico, no tiene la opción. No, no tienen. Y puede que incluso empiece a hacer clases presenciales. Eso es lo que se rumorea. Eso tenemos que conversarlo, porque eso es más complicado. De Mm. hecho, hay una propuesta que lo estamos conversando. La semana pasada nos reunimos con los coordinadores de las otras carreras de la facultad, y todos vemos no con muy buenos ojos ese proceso. Creo que puede ser complejo por varias razones, pero eso dejémoslo para una reunión aparte, porque no es un poquito el sentido de esto, sino que más bien una cuestión más de contingencia. Eh, Ayer llegó un comunicado, porque también la Asociación de Académicos pidió la opinión de la ordenación de prácticas en una reunión en el Consejo de Académicos, eh, y es muy complicado eso, ¿no? Complicado en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, a los tutores de prácticas de orientación se les contrató para trabajo online, no para trabajo esencial, por ejemplo. Entonces, condiciones contractuales de por medio, no hay tanta claridad respecto a qué pasa con el seguro escolar en caso de contagio de COVID. Es un tema complicado, ¿sí? Eso. Gracias. Me ¿Alguna otra resuelve. duda respecto de la sesión, digamos, más general que nos tocó hoy día? Gabriela dijo que era puntúa, y bueno, ha quedado demostrado. Es que si no, nunca me respondían. Entonces dije, tengo que aprovechar. Si no, cagué, los mails no llegan, no se responden, era ahora o nunca. Esto está siendo Lo siento, grabado, por si disculpen a todos y a acaso. todas. Oye, Luciano, Y Pablo. la Sofía Alvarado, una compañera de los chicos y chicas del año pasado, que ya se tituló, en algún momento en la sala de profesores también la vieron ahí bien puntúa como la Gabriela, y qué sé yo, porque se metían todos, estaba corrigiéndome pruebas y cosas por el estilo. Todos pensaban que yo la estaba como explotando en el fondo. Y nada, en algún momento faltó una profesora en primero básico, y le pidieron a ella ir a cubrir a un primero básico. Y la loca fue, se lanzó así. En realidad, como que entendió que era una situación súper riesgosa, ¿cachai? pero en el fondo yo creo que en estos casos, a mí el Fernando Longas, que entiendo que ya no está en la escuela, ¿cierto? Me decía claramente que no puedo decir que no a nada. En condición de profe de filosofía no podemos decir que no. Tenemos que abarcar la mayor cantidad de espacios posibles porque no los tenemos, porque son pocos, son reducidos. Así que lo que aparezca, lo que salga, hay que aprovecharlo, y siempre queda ese estudiante en práctica en carpeta. Para el próximo año, así lo convocan al tiro. Ya contratemos a esa profe, ¿sí? Que se movía harto. Así que en ese sentido es súper rescatable la experiencia de Gabriela. Y ojalá que a los demás les pase lo mismo. Sí, sí. Eso. Bueno, ¿hay algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces, vamos cerrando esta primera jornada. Muchas gracias a todos y todas quienes asistieron. A ti, Pablo, por la disposición a compartir los materiales, que entiendo que te pueden escribir por ahí, por el correito. También por la experiencia y la apuesta. Agradecerles también, digamos, el modo como han enfrentado este proceso en general, que es un proceso difícil. Eh, con más años de experiencia, nosotros también estamos muy abiertos en un espacio de incertidumbre. Este año ha sido nuevo para todos y todas, digamos, en todos los sentidos. También es así para los establecimientos. Entonces, eso nos reclama y nos exige, más que nunca, flexibilidad, apertura de mirada,
reflexión para tomar buenas decisiones, ¿sí? Eso es la búsqueda permanente, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Doy por terminado a esta grabación. Nos vemos el próximo jueves en la segunda sesión de estas jornadas.